Muy buenos días, bienvenidos a su programa Tips y Pensamientos Bíblicos. Estamos muy contentos el día de hoy, siempre transmitiendo acá con su programa y esperando que cada uno de ustedes esté siempre dispuesto a oír uno o dos consejos de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que simple y sencillamente podamos edificar nuestras vidas a través del consejo de la palabra. Hoy comenzamos también una serie de estudios, digámoslo así, basado en uno de estos libros sapienciales que son muy conocidos. ¿Cuáles son? Podrá decir alguien. Bueno, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares son conocidos como los libros sapienciales, es decir, libros de sabiduría. ¿Qué libro vamos a estar estudiando? Bueno, vamos a empezar el estudio con el libro de los Proverbios. ¿Por qué? Porque Proverbios proporciona una serie de máximas y enseñanzas, digámoslo así, que son breves, que ofrecen sabiduría práctica para la vida diaria. Y es eso lo que nosotros andamos buscando. Porque ante las preguntas, ¿cómo debería de reaccionar? ¿Qué debería de responder? ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Cuál es la manera más práctica de enfrentar el problema? ¿Cómo debería conducirme si soy un cristiano? Bueno, este libro nos da sabiduría y nos proporciona mucha orientación lo que se refiere al diario vivir. Charles Spurgeon destacó que este versículo tiene uno de los textos más poderosos donde dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y podemos ver en Cristo la personificación de esa sabiduría. Se dice que un beneficio del libro de los Proverbios es aprender a vivir con prudencia y rectitud. Por otro lado, otro teólogo, Matthew Henry, destacó la aplicabilidad universal de este libro. Dijo, este es un tesoro de sabiduría práctica. Y ciertamente uno de los beneficios que nos ofrece a la vez nos enseña a vivir una vida piadosa y moralmente recta. Por otro lado, John Calvin, otro teólogo, destacó la enseñanza moral. Y ciertamente, entre los beneficios es fomentar un carácter piadoso y tomar decisiones sabias. Así que le invitamos a acompañarnos en estos estudios breves del libro de los Proverbios, porque ciertamente esperamos aprender juntos. Y déjame decirte, vamos a empezar, pues, ¿por dónde? Por el principio. Proverbios en su capítulo 1, en su versículo 1, nos expresa lo siguiente. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y ciertamente podemos decir que Salomón no fue quizás el escritor de todos los proverbios aquí presentes y tomó algunas enseñanzas de los literarios de la época, sabiduría egipcia, sabiduría de distintas fuentes, pero él fue el que los recopiló. Es decir, el libro mismo nos habla de un grupo de hombres sabios como Agur, también otro hombre sabio, Lemuel y el propio Salomón. Es decir, nos menciona 4 redactores y posiblemente más de alguno de ellos se alimentó un poco de la sabiduría de la época. Aparte que, como todos sabemos, Salomón tenía una sabiduría excepcional en lo intelectual, una sabiduría dada por Dios. Este libro que vamos a estar estudiando es único en su estructura, porque son un conjunto de puntos breves, principios prácticos. Es único en su teología, porque enfoca la sabiduría de la vida práctica y es único en su conexión, porque nos conecta con la literatura secular de ese tiempo que es aplicable a todos los tiempos. Así que ciertamente si Salomón, un hombre que Dios le dio sabiduría y que aún al tiempo presente es sinónimo de la misma, recogió estos principios y estos principios fueron resguardados y posteriormente incluidos en el canon bíblico, hace que estos principios ciertamente sean valiosos. Así que ciertamente vamos a estar viendo cómo aprender, cómo llegar al punto de la bienaventuranza de saber vivir. Ahora, recordemos, Salomón no fue un hombre perfecto y por lo tanto podemos decir que la vida es algo que tiene muchas situaciones distintas. Una gran cantidad de sabiduría intelectual no nos garantiza la perfección. ¿Por qué? Porque todo es cuestión de decisiones y
aunque acumulemos sabiduría humana, títulos, en un momento determinado, si sacamos de la ecuación a Dios, habrá problemas, porque sin tener el amor a Dios como prioridad, difícilmente evitaremos enredarnos en algún pecado que traerá la consecuencia de contaminar todo aquello que edificamos. Prueba de ello es ver en otro libro sapiensal, cuando hablamos siempre con autor Salomón, o que se distingue como el predicador, y habla en el libro de Eclesiastés. Habla mucho de sus errores y de sus desvaríos, que creyó que la sabiduría intelectual le apartaría de ellos, cuando vamos a ver que el único que nos puede apartar de los desvaríos a los que lleva el pecado es el amor a Dios. Así que vamos a hacer este maravilloso estudio en el libro de los Proverbios y esperamos nos acompañe. Le recomiendo acompañarnos porque será algo breve. Trataremos de estar siempre cumpliendo un tiempo de 7 a 8 minutos en estos versículos y posteriormente orando para que Dios nos dé sabiduría en la toma de decisiones. Así que consideremos los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y luego de esta introducción, vamos a ver qué nos dice. ¿Cuál es el objetivo de los proverbios? El mismo texto lo dice. En el versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Mientras que los salmos nos hablaba de una vida devocional, los proverbios nos habla de una vida diaria, una vida práctica. Recordemos, el proverbio es una frase corta, sabia, fácil de aprender y que llama a una persona a pensar antes de actuar. Salomón mismo explica el propósito de estos dichos de sabiduría: entender sabiduría y doctrina. Y hagamos una breve introducción. Las personas nos encontramos en las eras de la inteligencia artificial, donde podemos consultar cualquier tema. Nos encontramos en una época en la cual se puede crear una página de internet automáticamente por inteligencia artificial, y ciertamente podemos alimentar la inteligencia artificial hasta que nos diga aproximadamente cuál puede ser la mejor decisión. Pero necesitamos también la inteligencia emocional para conducirnos en la vida, y necesitamos que esa inteligencia que se desarrolla a través de la experiencia, a través del estudio de la palabra de Dios. Así que, aunque hay jóvenes usando sus inteligencias artificiales desde smartphone y que parecen magos, muchas veces están inmersos en un problema en el cual es por una mala decisión, por falta de sabiduría, por ser inminentemente complacientes al placer del momento. Pero ciertamente aún habemos adultos en esta era de información que somos amateurs cuando se trata de triunfar en nuestra vida práctica. Así que para aquellos que desconocen la doctrina y por tanto los sueños muchas veces se ven perturbados, para ello es que vamos a estar estudiando este libro. Tú que empiezas el estudio, te invito a que reflexiones un segundo en estas palabras y le pidamos al Señor sabiduría para la toma de decisiones. Así que ahí donde estás, tómate el momento, cierra tus ojos y dile: Dios mío, en esta hora reconozco que necesito tomarte en cuenta. Muchas veces no lo he hecho, quiero aprender cómo hacerlo, quiero aprenderte a tomar en cuenta en la vida, quiero ser más sabio. Veo que este estudio quiere dotarme de elementos para tomar mejores decisiones. Permíteme aprender, a mí permíteme enseñar, para que al final del día, Señor, podamos ser edificados por tu palabra, y si estoy tomando una mala decisión, llévame a reflexionar y a comprender por qué esta decisión no es la adecuada. Te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque yo sé que me ayudarás a reflexionar y a comprender mejor mis caminos. Así que, amén y amén. A ti, mi estimado, mi amado, que escuchas este programa, te invitamos a seguirnos en el estudio de los Proverbios de Salomón. Así que ahí estamos, nos vemos próximamente, siempre en este mismo canal. Es una bendición haber compartido contigo. Bendiciones masivas a todos.